¿Se escucha? Bueno, ahí estamos. Qué alegría estar con ustedes, queridos. Un placer volver acá a la Argentina. Especialmente volvimos para verlos a todos ustedes, pero también a una persona, a Timoteo Perfetti, que nació el 19 de octubre, nuestro segundo nieto. Así que estamos muy felices, vinimos a verlo otra vez, ¿no? Le damos gracias al Señor. Los invito a abrir sus Biblias y buscar el libro de Hebreos, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Dios bendiga su palabra. Acompáñenme en oración una vez más. Señor, venimos esta mañana para escuchar tu palabra. Señor, ahora que tu palabra es predicada y leída, pedimos que vos hables a nuestros corazones, que prepares nuestros oídos para estar atentos, Señor, que no haya cosas que nos distraigan y que tu palabra haga la obra que vos quisiste que haga, Señor. Te pedimos que me hables a mí y que hables a través de mí en esta mañana, en este momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hace 2 semanas, como ustedes saben, la Iglesia empezó una serie de mensajes relacionados con revisar la confesión de fe que tiene la Iglesia de la Puerta Abierta, ¿no? Y es una idea fantástica porque, bueno, siempre hay gente nueva que se agrega a la Iglesia y tal vez no conoce la confesión de fe, pero también para los que han estado acá mucho tiempo, la confesión de fe es volver a repasar cuáles son aquellas cosas en las cuales tenemos que estar unidos. Estas son las cosas básicas, el fundamento de esta iglesia en el cual debemos de estar unidos. Y el fundamento de fe es muy rico lo que dice, y bueno, vamos a leerlo a través de este texto. Vamos a ver lo que nos toca hoy, que es hablar del Señor Jesucristo. La semana pasada Víctor nos habló de Dios el Padre y de la Trinidad, y hoy vamos a hablar del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Muy bien, y ustedes saben que muchas veces describimos la vida cristiana como un camino, ¿no? Y Jesús habló del camino angosto, del camino ancho, ¿no es cierto? Y como el camino angosto es el camino de los que eligen seguirlo a Él, ¿no? Y hay un libro muy bueno, no sé si se acuerdan, que se llama El progreso del peregrino. Es el segundo bestseller a nivel mundial, por la cantidad de cientos de millones de copias que se han vendido, y se puede ver la película en YouTube, y les aconsejo que lo vean si no lo vieron, y describe muy bien este aspecto de que la vida es un camino, porque hay un personaje que es cristiano que se va de la ciudad de la perdición y empieza a recorrer este camino, y en el camino encuentra diferentes personas que tratan de detenerlo, tratan de hacerlo volver a su familia, tratan de hacerlo volver a la ciudad esa de perdición, o le dan ideas que lo desvían del camino. A veces llega a pantanos donde es difícil salir, dudas, ¿no es cierto? Pero también tiene amigos que lo acompañan hasta el final, ¿no? Y hasta que llega a la ciudad celestial. Y la verdad que es intuitivamente los que hemos estado viviendo una vida cristiana sabemos que esto es como un camino, lo asumimos así, porque y en ese camino encontramos todas estas cosas, ¿no? Que a veces nos empujan o nos desvían o nos quieren frenar en el avance hacia la ciudad celestial. Y esto era lo que pasaba en la época en que el autor del libro de Hebreos escribió este libro. Él era un pastor y estaba preocupado porque veía en su congregación de judíos que se habían convertido al cristianismo que encontraban dificultades y persecuciones en ese momento,
Y la vida se les estaba haciendo muy difícil, así que varios de ellos estaban preguntando, ¿por qué no me vuelvo atrás y me hago de vuelta judío? Porque entonces se acabarían varios de mis problemas, ¿no? Esto de ser cristiano está muy difícil, ¿no? Y el autor de Hebreos, como un buen pastor, les escribe toda esta carta y les anima de una manera así muy vehemente a que sin Cristo no hay nada más, que ya no hay ninguna otra esperanza, ¿no? Y les anima a seguir aferrándose a Jesús en fe, haciendo esto, mirando hacia atrás, hacia la historia del pueblo judío que está descrita para nosotros en el Antiguo Testamento. Así que el autor de Hebreos los lleva a mirar lo que Dios hizo a través del Antiguo Testamento y los anima a mirar hacia arriba, a aquel que fue el consumador de todas las promesas, al Señor Jesucristo, ¿no? Y presenta justamente al Señor Jesucristo. Así que en la introducción de Hebreos, que acabamos de leer, estos primeros 4 versículos, nos resume el sentido completo de este libro de Hebreos y que es muy relevante para nosotros, porque aunque estoy seguro que acá no hay muchos que estén pensando en volver a la religión judía, tal vez algunos, no sé, pero ciertamente estoy seguro también que acá hay varios que en el caminar de la vida cristiana se están sintiendo desanimados o se están sintiendo que no han estado creciendo, que estos últimos años o estos últimos meses su vida espiritual no ha avanzado, que hay cosas que nos están, voces que nos están haciendo desviar, mirar hacia el costado, que nos están distrayendo con tantos mensajes que hay en el mundo hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, por eso me parece que es tan relevante el mensaje de Hebreos para este momento también, ¿no? Así que por eso el autor de Hebreos nos llama a seguir aferrándonos a Jesús en fe y lo hace de 3 maneras y vamos a ir viendo cada una de estas. La primera nos dice es que tenemos que aferrarnos con fe a Jesús porque Él es la palabra final de Dios, ¿no? Y esto de la palabra de Dios, ¿no? Hoy en día, como les decía, estamos bombardeados de mensajes, o sea, los cientos de millones de mensajes que se escriben en el mundo, en los medios sociales, por minuto, es increíble, ¿no? Uno deja el teléfono para dormirse una siesta y cuando lo prende tiene, bueno, decenas de WhatsApps de los grupos, ¿no? Que se postean. Si va al Facebook ya hay un montón de posts nuevos donde uno puede pasarse un par de horas mirando los posteos nuevos de la gente. O si va a Instagram hay un montón de Reels y TikTok y uno se puede pasar todo el día mirando eso. Son mensajes que nos llegan chiquititos, cortitos, pero que nos distraen, ¿no? Y después dice, bueno, pasé tantas horas y ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me dijo todo esto? ¿Qué logré? ¿Qué saqué de todo eso? ¿No es cierto? Y sin embargo, en la Biblia nos muestra que hay un Dios y que es un Dios que habla. Es un Dios que existe y es un Dios que no se queda callado, como dijo Francis Schaeffer, ¿no? Es un Dios que comanda atención. Y nos lo muestra esto en 4 contrastes. Fíjense, ahí el primer y segundo versículo dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. El primer contraste es cuándo habló Dios, ¿no? Nos dice que antes habló hace mucho tiempo. Y ahora dice que habla en los últimos días. Hace mucho tiempo y en los últimos días. Ahora quiero aclarar que en los últimos días no está hablando del Apocalipsis y del fin de los tiempos, porque el autor de Hebreos estaba escribiendo esto en el siglo I. Entonces, los últimos días ya habían empezado cuando él escribió. Los últimos días empezaron desde que Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos. Ese es el período que se llama los últimos días. Pero está bueno que él use ese término porque le da un sentido de urgencia a este período de la historia. Nos dice Jesucristo puede venir en cualquier momento, hay que estar preparado, tenemos que caminar
como si Él estuviera por venir en cualquier momento. Es como cuando vieron a un partido, se hace el alargue, ¿vieron? Dicen que en el Mundial de Rusia fue el Mundial más emocionante, vamos a ver cómo es este de Qatar. El Mundial de Rusia fue el más emocionante porque hubo más partidos que nunca que se definieron en el alargue. Creo que fueron como 13 partidos donde se le metió un gol en el alargue que definió el partido, ¿no? No sé cómo será este de Qatar, pero bueno. El asunto es que nosotros estamos viviendo en ese tiempo de alargue, póngale, ¿no? Y hay un sentido de urgencia, tenemos que concentrarnos, tenemos que prestar atención, ¿no? El segundo contraste que nos dice este pasaje es a quienes Dios habló. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, ¿no? Entonces habló antes a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé, a David, a Samuel, todos estos grandes personajes, a ellos les habló y a través de ellos supimos lo que Dios nos estaba diciendo, ¿no es cierto? Pero dice que ahora nos está hablando a nosotros, dice nos habló. ¿No? Dice que en los últimos días nos ha hablado por su Hijo. Ya no le está hablando a través de terceros, de los cuales nos enteramos lo que nos tiene que decir, sino que Dios habla directamente, ¿no? Y es como cuando uno está en una conversación, y a veces me pasa esto, estoy en una conversación, estoy con un grupo de gente, o en un almuerzo, una cosa así, por ahí me distraigo un poco y la mente se me va con alguna preocupación y de repente escucho que Graciela me está diciendo, Luis, ¿me escuchaste? Estoy repitiendo, ¿no? Y ahí hay que ponerse firmes y hasta prestar atención, ¿no? Y es así, Dios nos está llamando y nos está pidiendo atención. Dice, escúchenme, ¿no? Estoy hablando ahora, ¿no? Les estoy hablando a ustedes directamente. Así que cuando Dios nos habla tenemos que prestar atención. El tercer contraste nos dice cuál es el mensajero que Dios usó para hablar, ¿no? De vuelta, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, ¿no? Así que antes Dios usó profetas, gente a la que Dios le decía, andá y decirles a mi pueblo que esto es lo que yo quiero, ¿no? Les iba diciendo, les iba entregando revelaciones para ese momento y algunas revelaciones para el futuro, en forma progresiva, a medida que iba pasando el tiempo le iba agregando información Dios, pero ahora Él usa otro mensajero, Él usa al Hijo, ¿no? Y este mensajero es mucho más que un profeta, ¿no? Porque es la palabra misma de Dios encarnada. Ya Dios no usa a otros para decir lo que quiere decir, ya trae a una persona y dice, este es mi verbo, ¿no? El verbo era Dios, nos dice Juan 1, ¿no? Entonces, la palabra de Dios mismo se encarnó para que nosotros la podamos ver o la podamos leer en el Nuevo Testamento, que es donde quedó expresada en los Evangelios la historia de nuestro Señor Jesucristo y las cosas que Él dijo y las cosas que Él hizo, ¿no? Entonces podemos ver al hombre perfecto, podemos ver cómo había que vivir en relación con Dios, ¿no? Ese es el mensajero que Dios usa ahora, ¿no? Y el cuarto contraste finalmente es cuál es la manera en que habló, y de vuelta, ¿no? Habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, ¿no? Y acá nada más quiero resaltar que este aspecto que mencioné antes, que la revelación vino en partes, en forma progresiva, y a medida que va pasando el Antiguo Testamento vamos entendiendo más cómo Dios fue revelando lo que iba a pasar en el futuro, ¿no? Y fue acumulándose toda esta información y todo este conocimiento que teníamos de Dios, lo vamos agregando hasta que llega al punto máximo, al punto cúlmine, al punto climático, no se dice climático, se dice, ¿cómo se dice? Cúlmine, bueno, se dice el punto cúlmine de la historia, que es el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo es la revelación máxima, toda la historia converge ahí, todo se define por el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces ya es una manera completamente diferente. Y
considerando todos estos contrastes de cómo Dios habló y ahora, cómo Dios habló en el pasado y cómo habló ahora, ¿cómo no lo vamos a escuchar? ¿Cómo no le vas a prestar atención, ¿no? Entonces te pregunto esta mañana, ¿en qué está tu mente? ¿Cómo estás prestando atención al mensaje de Dios? ¿Cómo estás prestando atención a la palabra predicada de Dios? No solamente por mí, sino cada domingo. Acá se predica la palabra de Dios. ¿Cómo estamos tomando esa palabra de Dios y poniéndola en práctica en nuestra vida? ¿Cómo me preparo el sábado para venir el domingo y no estar con sueño y estar listo para tomar notas y decir, bueno, a ver, ¿qué me está diciendo Dios en esta palabra? Y después de la reunión, ¿qué hago yo con esto que escuché? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Estás haciendo el trabajo de meditar en lo que Dios nos habla? Porque Dios habla a toda la congregación a través de la palabra predicada y Él la piensa para cada uno de nosotros que estamos acá y para todos juntos, como iglesia, ¿no? Para cómo nos podemos ayudar unos a otros como iglesia, ¿no? Y amigos, si estás acá y todavía no conoces al Señor Jesús, te quiero decir que Jesucristo te está hablando a vos hoy. Hoy Jesucristo está revelándose, te está revelando quién es Dios y de qué manera podés llegar a conocerlo. Así que te invito a que pongas tu fe en Jesucristo. Si no lo hiciste todavía, este es un buen momento. Hoy es un buen día para poner tu fe en Jesús. Muy bien. Así que nos aferramos al Señor Jesús en Él porque Él es la palabra final de Dios. Ese es el primer punto que vimos. Y el segundo aspecto es que nos aferramos con fe a Jesús porque Él es el Hijo divino de Dios. Y el autor, fíjense todas estas descripciones que hace de la divinidad de Jesús, ¿no? Vamos a leer de vuelta los versículos 2 y 3. Hebreos 1, versículos 2 y 3. Dice que a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra en la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Acá hay varias declaraciones que nos está mostrando de quién es este Hijo, ¿no? Y es interesante porque todas estas declaraciones que se les acabo de leer están hechas con una simetría, ¿no? Donde la primera frase se condice con la última, muchas gracias, donde las del medio también están relacionadas y después en el centro está lo más importante, ¿no? Esto es bastante común en la Biblia y lo podemos ver como un sándwich si quieren, para acordarse mejor, ¿no? Está el pan arriba, el pan abajo, está la lechuga y el tomate en el medio, antes, y en el centro está la sustancia, ¿no? La carne, acá en Argentina no puede ser de otra cosa que no sea de carne, el sándwich. Así que vamos a ver, ¿no? La parte de afuera del sándwich habla de que Jesús es heredero. La parte que está en el medio del sándwich, el tomate y la lechuga, nos habla de que Jesús y su relación con la creación, y el centro de la carne nos dice Jesús es exactamente igual a Dios, ¿no? Y si vemos este aspecto de que Jesús es heredero, nos dice ahí el versículo 2, que el Hijo es a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, Jesús siendo Dios participó de la creación y esta creación fue hecha por Él y para Él. Él fue agente creador, ¿no? Está Dios como creador y parte de esa Trinidad, ahí está Jesús, pero dice que fue hecha para Jesús la creación, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir que toda la creación le pertenece. Porque Él hereda toda la creación, toda parte de la creación, todo de esta tierra, de las galaxias, de las estrellas,
todo le pertenece al Señor Jesús, ¿no? Abraham Kuyper, un famoso autor, dijo: no hay una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre la cual Cristo, que es soberano sobre todo, no proclame «es mío». El Señor proclama soberanía sobre toda la creación, ¿no? Pero también en la parte del pan de abajo, acá, si vemos ahí en el versículo 4, nos dice que el Hijo ha heredado un nombre más excelente que los ángeles. ¿Cuál es ese nombre, no? Permiso. Qué bueno. ¿Cuál es ese nombre? Mucha gente se pregunta y dice, bueno, ¿qué nombre es este que ha heredado? Es el nombre de hijo, es el título de hijo. ¿Y por qué es que nos dice que ha heredado este hijo? Pero si ya es Dios, ¿no? Si ya a Él le pertenece todo, ¿no? Ya nos dijo que toda la creación fue hecha para Él. ¿Qué es esto de ahora heredar? Heredar es como que alguien no tenía algo y que ahora lo va a heredar, ¿no? Como el príncipe Charles, que pasó a ser el rey Charles ahora en Inglaterra, ¿no? Fue el heredero y ahora es el rey, ¿no? Bueno, hay un aspecto en que la Biblia nos muestra desde el Antiguo Testamento que había alguien que estaba prometido, una persona, un ser humano que iba a ser un heredero, ¿no? Entonces vemos que Jesús es el heredero, es la simiente de la mujer prometida a Eva, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ahí en Génesis 3, ¿no? Es el descendiente de Abraham por quien todas las familias de la tierra se iban a ser benditas. Es el profeta que Moisés había profetizado y que iba a hablar al corazón del pueblo de Dios, ¿no? Es el hijo de David, a través de quien reinaría, se sentaría en el trono para siempre. Y luego, profetizado por Isaías, era sobre quien caería el principado sobre sus hombros. Y dijo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de quien habría de venir en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento nos lleva, nos apunta, nos dirige hacia ese momento en que vendría Jesucristo y que haría su obra en la tierra, ¿no? Y nos dice que después de haber hecho la purificación por los pecados, dice que se sentó. Y Él pudo sentarse en el trono de David, con todo derecho de ser el heredero de todas esas promesas. Así que es doblemente heredero el Señor. Bueno, y después viene la lechuga, vimos el pan de arriba y el de abajo, viene la lechuga y el tomate, la segunda serie, que tiene que ver con la relación del Hijo que tiene con la creación, ¿no? Se nos dice que por medio de quien hizo el universo, el Hijo es por medio de quien se hizo el universo, ya lo habíamos mencionado, y bueno, Jesús y su palabra fueron agentes de la creación, ¿no? Algunos se confunden y piensan, bueno, Jesús también fue creado, ¿no? Dios el Padre creó al Hijo y después creación, pero no, la Biblia claramente pone a Jesús dentro de los agentes creadores y todo lo demás es creación, ¿no? Dios el Padre es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existieron por siempre y por medio de quien se hizo el universo. Pero luego en el versículo 3, la lechuga que va abajo, ¿no? Nos dice que el Hijo es el que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, que no hay nada en la creación que no requiera que Jesús lo sostenga. Y si Jesús dejara de sostener eso, la creación se destruiría. Dejaríamos de tener oxígeno, el sol, etc. El mundo se destruiría si Jesús deja de sostenerlo, ¿no? Así que todo depende de Jesús, ¿no? Fíjense todas las cosas maravillosas y bueno, la ciencia nos muestra cuántos parámetros, cuántas cosas necesitan estar disponibles para que nosotros podamos respirar cada día, ¿no?
la composición del aire, ¿no es cierto? Las fuerzas ¿no? de gravitación de la Tierra. Todo tipo de cosas tienen que estar en su perfecto lugar para que no nos quememos con el sol, para que no nos muramos con el frío, ¿no? Todo tiene que estar en su perfecto estado. Y si Jesús puede sostener todo eso, yo te digo, ¿no pensás que Jesús puede sostener también tu vida, tu fe? ¿No pensás que Jesús puede ser el que te acompaña en ese camino y en los momentos difíciles y que te ayuda a salir adelante, a seguir dando pasos hacia el frente y no hacia atrás y no hacia el costado? ¿No pensás que Jesús es el que te puede traer de donde sea que te desviaste y te puede volver a traer al camino angosto? Por eso es que nos anima este mensaje a tener fe en el Señor Jesús. Él es el que sostiene todo el universo. ¿Cómo no nos va a poder sostener a nosotros, que somos sus hijos amados? ¿No? No tiene sentido pensar que ya no puedo volver al Señor, ya me desvié mucho, ¿no? O no, ¿qué me va a querer ver a mí Dios con todas las cosas que ya estoy haciendo, ¿no? El peso del pecado es difícil, es duro, ¿no? Bueno, fíjate que está en el centro ahora de la serie de afirmaciones esta sobre Jesús, llegamos a la carne de todo, y esto es lo más importante, es que Jesucristo es el resplandor, dice, de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, ¿no? Y esto usa como dos imágenes el autor en el original, ¿no? La imagen de reflejo en un espejo, ¿no? Un espejo sucio no refleja nada bien y si nos queremos ver no nos vemos bien, no sabemos si estamos bien vestidos o no, porque hay un espejo, si hay un espejo sucio. Pero si hay un espejo completamente puro y exacto, nos vemos exactamente como somos, nos refleja exactamente como somos. Jesucristo refleja perfectamente la gloria del Padre, ¿no? Y la segunda imagen que usa es la imagen de un sello. Jesús es como ese sello que nos ponen en el documento y que cuando lo vemos, el sello ese es exactamente la representación del coso de goma, del sello de goma que tenía el oficial que lo puso, ¿no? Así que Jesús usa esa misma imagen, acá el autor, de que Jesús es exactamente la representación de ese sello de Dios, ¿no? Y otra vez está la pregunta, ¿a quién más vamos a ir? ¿A quién más podemos ir si tenemos a Dios mismo, tenemos el acceso de Dios mismo para acudir cuando estamos en nuestro dolor, en nuestras tentaciones? Y tenemos a aquel quien es el que gobierna y reina. Tal vez te preguntes, bueno, ¿cómo me atrevo yo a llegar a ese Dios? Si no lo conociste ahora a Jesús, o muchos creyentes que cuando se alejan empiezan a borrar su mente o empiezan a creer otras cosas, después dicen, no, ya me fui demasiado lejos, ¿no? Ya no estoy tan seguro, ¿no? Pero el tercer punto que nos muestra el autor de Hebreos es que tenemos que aferrarnos a Jesús por fe porque Él es nuestro perfecto sumo sacerdote. Y esto es importante porque nos dice por qué razón vino Jesús a hacerse hombre, para qué tenía que hacerse hombre. Él era ya, toda la creación le pertenecía a Él era el creador, ¿para qué tenía que hacerse hombre, ¿no? Y el texto nos dice que fue exaltado y se sentó en el trono después de algo, ¿no? Fíjense cómo lo dice, versículo 3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Ahí dice, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Antes de la exaltación de Jesús, Él debió cumplir con algo. Él tenía una tarea, un objetivo por el cual había venido, ¿no? Jesús tenía que ser ese mediador que iba a abrir un camino hacia el Padre. Y esto, por eso, el autor de Hebreos, en los capítulos que siguen del libro, y los invito a que lo lean, nos refiere de vuelta a cómo Dios se relacionaba con su pueblo en el Antiguo Testamento, porque eso es lo que nos da la pauta, nos da la clave de entender qué es lo que hizo Jesucristo. Si no conozco el Antiguo Testamento, si no conozco cómo era ese sistema del templo, de los sacrificios y los sacerdotes, me pierdo un montón de cosas de lo que fue que hizo Jesús, ¿no?
Y ustedes, si alguna vez lo escucharon, bueno, sabrían que el pueblo de Israel, por supuesto, Dios le había dado instrucciones para armar este templo o este tabernáculo al principio, una tienda, donde en el centro estaba el lugar santísimo, y antes del lugar santísimo venía el lugar santo, era un lugar cubierto donde apenas se podía entrar. En el lugar santísimo había una sola persona que podía entrar al año a ese lugar, después de haber hecho muchas purificaciones y ritos para poder entrar, ¿no? Y era gravísimo entrar allí sin hacer los ritos de purificación, porque significaba la muerte, ¿no? Y Dios lo muestra ahí con los hijos de Aarón, que intentaron hacer los ritos en una forma que él no había dicho, y el Señor los castiga con la muerte instantánea, ¿no? Era gravísimo acercarse a Dios. Por eso el pueblo tenía miedo. Y a la entrada del tabernáculo, donde el pueblo llegaba para acercarse y reunirse con Dios, en aquel entonces, antes del lugar santo había algo que estaba entre medio, que era el altar de los sacrificios, porque era a través de los sacrificios que los sacerdotes tenían que hacer día tras día y noche tras noche, en forma continua, para todo el pueblo, pedir perdón y propiciación por los pecados. Tenían que matar carneros y toros continuamente. Era un matadero terrible, todo el tiempo, sangre que servía para representar que esos animales estaban siendo dados en lugar de mi pecado. Yo era el culpable, pero había alguien que me representaba delante de Dios con esa sangre, ¿no? Y en realidad todo ese rito era solamente para hacerles entender al pueblo de Israel y a nosotros que la sangre era necesaria para perdonar los pecados. Y era nuestra sangre la que estaba en deuda. Ninguno de esos sacrificios en realidad perdonaba el pecado. No servía para perdonar los pecados eso. La gente a veces se confunde, piensa que bueno, voy a que mis pecados sean perdonados. No, era como una tarjeta de crédito. ¿No? Uno va y paga y disfruta de los beneficios de lo que compró, pero la deuda se acumula, ¿no es cierto? Y en un momento hay que pagarla. Y esa deuda se acumulaba, y tenía que llegar un momento donde esa deuda se iba a pagar. Y es el momento culmine cuando Jesucristo viene y se sacrifica a sí mismo por los pecados. Entonces, los sacerdotes tenían que estar todo el tiempo ofreciendo pecados, pero Jesucristo vino y una vez y vivió en forma pura en esta tierra para mostrarnos cómo un ser humano puede vivir bajo la voluntad de Dios y sin pecar, llegó y entregó su cuerpo en forma voluntaria en la cruz para derramar esa sangre que iba a servir para el perdón de los pecados en forma definitiva, de todos los pecados del pueblo de Israel, de toda la humanidad, de tiempos pasados, del tiempo donde estaba Jesús y del tiempo futuro. Es decir, nuestros pecados de hoy también estaban incluidos en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y por eso es que nos dice que después de haber hecho, Jesús se sentó. Y se sentó porque ya terminó. Jesús dijo, consumado es. No hacen falta más sacrificios. No hay otra manera de venir al Padre si no es por mí. Es un solo camino y ahora está abierto para todo el que cree, para todo el que quiere creer. Y amigo, yo te digo, si no estás trayendo tus pecados al Señor Jesús, te invito a hacerlo ahora. No te quedes con los pecados. Intuitivamente ustedes y yo sabemos que en este caminar la cosa que más nos detiene, lo que más nos demora, lo que más nos desvía es nuestro propio pecado. Sí, hay circunstancias, hay otras cosas que son difíciles, pero lo que realmente nos tira para abajo en el caminar, y nos lo dice Hebreos 12, es el pecado, ¿no? Y eso es lo que vino a pagar nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se sentó, queridos hermanos. Ya se terminó. No hace falta que vos pagues por nada. No hace falta que vos digas, no, pero ¿cómo voy a venir al Señor Jesús así? Estoy hecho un desastre. Vení porque Jesucristo ya pagó por ese desastre. Jesucristo ya pagó.
no tenemos que seguir pagando nada. Así que el autor de Hebreos estaba escribiéndole a sus seguidores, a sus discípulos, que estaban pensando, ¿vale la pena seguir en este camino? Y su respuesta es Cristo. Así que bueno, ahora vamos a leer lo que dice el credo, la confesión de fe que tiene la puerta abierta, y después de esto vamos a tener un tiempo de oración personal para responder a la palabra que hemos escuchado. El artículo de fe dice así: creemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne, nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. En su humanidad, Cristo, que vivió sin pecado, era verdadero Dios y verdadero hombre, quien con su mensaje, maravillas, prodigios y milagros, comunicó la voluntad de Dios para la humanidad, tal como lo narran los 4 evangelios. Creemos que es nuestro único Salvador y que para tal fin fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó el tercer día. Que por esa obra pagó a Dios el precio por el rescate del pecado para toda la humanidad, que ascendió a los cielos, donde volverá en forma corporal y visible para establecer su reino. Creemos que es el único mediador entre Dios y los hombres y que intercede en el cielo a favor de los salvados en calidad de sumo sacerdote o pontífice. Así que te invito a que en este momento cierres tus ojos, trates de sacar cualquier otra distracción de tu mente y te tomes unos momentos para responder en tu interior a lo que Dios nos ha estado hablando. El equipo de música puede pasar.